Muy buenas a todos, mi nombre es Sebastián y hoy iniciaremos una serie de videos en la cual les podré instruir a todos ustedes las bases lógicas necesarias para construir un ajedrez y lo haremos en el lenguaje del Dr. Racket. Bien, el ajedrez es un juego de mesa tradicional el cual consiste en dos bandos, en las fichas negras y en las fichas blancas, y cada bando consta de 16 fichas respectivamente, de 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y un rey. El elemento consiste en lograr comer al rey enemigo y defender al rey propio usando las fichas. Si el rey de uno de los bandos ya no tiene escapatoria, será considerado jaque mate y el juego se terminará. Bien, lo primero y lo fundamental para considerar en todo el proyecto es basarse siempre en la lógica matemática, en la cual será el lenguaje que podremos transcribir a la computadora y que sea capaz de entenderlo. Es decir, debemos pasar cada movimiento posible de cada casilla, cada posición y sus valores en respectivas tablas numéricas que el computador pueda entender y así sea programable. Iniciaremos primero con el tablero del ajedrez. El tablero del ajedrez consiste en 64 casillas en un conjunto de 8 por 8 respectivamente, la cual consta de dos colores, blancas y negras, que se van tornando, que se van alternando respectivamente sus posiciones. Bien, se podría decir que el tablero de un ajedrez es una matriz de 64 casillas en la cual podremos introducir todas las fichas. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un vector de vectores. ¿Y qué es un vector? Un vector es una cadena unidimensional la cual se le puede inscribir una o varias variables. Y cada una de esas variables corresponde a un valor. Ese valor puede ser tanto como un número, o como una letra, como un símbolo, como una imagen o incluso un color. El manejo de las matrices es un vector de vectores, la cual consta que se pueden hacer dos arreglos en diferentes ejes. Se mueve una matriz en su respectivo eje X y en su respectivo eje Y. Una matriz o un vector tiene gran uso actualmente. La puede ser desde una tabla de valor, una lista de nombres o incluso el número de píxeles de una pantalla de un computador. Y en este caso lo utilizaremos para realizar la tabla del ajedrez. Cada fila del tablero corresponde a un vector sobre el eje X. Y a medida que nos movemos sobre el eje Y, habrá más vectores sobre el eje X, constando en un conjunto de 8 vectores sobre el eje X por 8 vectores sobre el eje Y. Inici- y la forma en que podemos nombrar cada casilla es con su respectiva posición, iniciando desde la posición 1 o 1,1, que sería un en X y un en Y, finalizando en la posición 8 en X, 8 en Y. En el caso de manejo en racket, iniciaremos desde las posiciones 0,0, 0 en X y 0 en Y, hasta la longitud del vector menos 1, que en este caso sería 8 de la longitud del vector menos 1, la cual equivaldría a 7. Y así podemos nombrar a cada casilla con su respectivo valor y con su respectiva posición. Y será de manejo mucho más fácil y sencillo al momento de graficar cada ficha. Bien, a cada ficha del ajedrez le corresponde su propia casilla. Y las posiciones iniciales al momento de iniciar el juego será cada bando tendrá sus posiciones en cada borde del tablero, iniciando con las torres, los caballos, los alfiles, las damas y el rey respectivamente. Y detrás de ellos o encima de ellos estarían los ocho peones, ocupando cada bando 16 casillas, ocupando todas las fichas en general 32 casillas, dejando la otra mitad de las casillas libres, disponibles para el movimiento inicial. Cada ficha tiene su propio movimiento especial, la cual le da la esencia del ajedrez y proporciona ciertas condiciones y ciertos retos al momento de iniciar. Empecemos explicando el movimiento de la torre.
La torre se mueve sobre respecto a un eje. ¿A qué me refiero? Se mantiene sobre un eje que sea constante, ya sea sobre el eje Y o sea sobre el eje X. A medida que se puede mover tanto de manera horizontal, derecha e izquierda, como de manera vertical, y obteniendo así un total de 4 movimientos posibles en todo el tablero. ¿Vale? El caballo. El caballo tiene una forma particular de moverse, y es que se destaca que al moverse lo hace en forma de L. Cada ficha se mueve sobre sus respectivos ejes, que es sobre el eje X y sobre el eje Y. El caballo, en caso, se mueve sobre dos casillas sobre un eje y después se mueve sobre otra casilla sobre el otro eje. Un ejemplo que me puedo mover dos casillas sobre el eje y luego mover una casilla a la derecha sobre el eje X formando una ilusión de la L. Es una de las fichas más complejas de manejar, pero a la vez una de las más útiles del momento de atacar. Y tiene hasta un campo máximo de 4 movimientos posibles en todo el tablero del ajedrez. Bien, el alfil se mueve de manera proporcional sobre sus propios ejes. ¿A qué me refiero? Si se mueve sobre el eje X, debe moverse sobre el eje Y, dando la ilusión que se mueve de manera diagonal sobre sus 4 diagonales y teniendo así hasta un máximo de 4 movimientos posibles por cada en todo el tablero. Teniendo, sí, así sería. Vale, la reina es una mezcla de los movimientos entre la torre y entre el alfil. ¿A qué me refiero? Una reina puede moverse tanto sobre su eje X, sobre el eje Y, de manera diagonal, horizontal o vertical, teniendo hasta un máximo de 8 movimientos posibles en todo el tablero, siendo una de las fichas con más rango de movimiento y una de las más eficientes al momento de atacar y defender. El rey. El rey tiene un movimiento similar a la de la reina, salvo a que se restringe a solo una casilla máxima por movimiento. Se puede mover sobre sus 8 movimientos posibles, que sería sobre su eje vertical, sobre su eje diagonal y su eje horizontal, pero se limita a moverse una casilla máximo por cada movimiento que tenga. Al ser la ficha más importante, es una técnica bastante eficiente al momento de escapar de un jaque, la cual le puede darle ventaja o incluso desventaja. Y finalmente el peón. El peón también tiene un movimiento especial por el sistema de turnos, y cada peón de cada bando se mueve de manera distinta. La regla fundamental del peón es que a su primer movimiento se puede mover hasta un máximo de 2 casillas hacia adelante sobre su propio eje Y, moviéndose en X. Ya después del primer movimiento se limita solo a moverse a una casilla por turno. Solo puede moverse hacia adelante y no puede devolverse. Solo se mueve sobre su eje Y, limitándose a bloquear todos sus movimientos sobre el eje X, la cual sería imposible. Al momento de atacar o comer, hay un caso peculiar. En caso de que una ficha enemiga esté en su respectiva diagonal, ya sea en una de sus dos diagonales superior, el peón puede moverse de manera diagonal una casilla hasta la casilla donde está la ficha enemiga y comérsela. Sería el único caso especial en el que el peón se limita a moverse de manera diagonal. Y cada peón de cada bando se mueve de manera distinta, ya que sus posiciones son totalmente diferentes al inicio. Después, los peones blancos solo se limitan a moverse hacia arriba del tablero. En cambio, un peón negro solo se limita a moverse hacia abajo en el tablero. Vale, como podemos ver, cada ficha en el tablero tiene sus propios movimientos especiales y cada una se mide a ciertos parámetros que deben cumplirse. Todas las fichas del ajedrez deben cumplir ciertos parámetros para verificar si el movimiento que tiene disponible puede moverse o no, puede hacerlo o no. Y hay dos parámetros esencialmente fundamentales. El primero es, al momento de escoger una ficha, digamos que por ejemplo un peón, y lo muevo a la posición final, a la posición que yo quiero.
Si al momento de yo mover mi ficha a la posición final y en la posición final a la cual yo quiero mover hay una ficha y esa ficha es aliada, no me puedo mover. Pero en cambio, si en el momento de mover en mi rango de movimientos posibles hay una ficha y esa ficha es enemiga, puedo moverme y además puedo comérmela. En caso contrario, al momento de yo mover en la posición final, no hay ninguna ficha, hay un espacio vacío, puedo, puedo moverme sin ningún problema. Y el segundo parámetro será, cada ficha cumple con un rango de movimientos, la cual distingue desde la posición final hasta la posición inicial, ocupando todas las casillas que imaginativamente se mueven. Entonces, en el caso de un caballo, de un alfil, perdón, al momento de moverse a la posición final, si yo quiero moverme a la posición final y en el rango de movimientos encuentro una ficha, y esa ficha es aliada, perdón, no me puedo mover a la posición final. En caso contrario, si encuentro que hay una ficha y esa ficha es enemiga, puedo moverme y además puedo comérmela. De lo contrario, si en el momento de moverme en mi rango de movimientos no hay ninguna ficha, sino que hay un espacio vacío, puedo moverme libremente hacia la posición final. La única ficha que no responde a este parámetro de manera adecuada es el caballo, que es un caso especial. El caballo, al moverte de forma L, puede dar el efecto de que produce un salto, limitándose a solo cumplir el primer parámetro y dando más disponibilidad de movimientos al momento de moverse durante todo el ajedrez. Independiente de que haya una ficha enemiga aliada, o incluso no hay una ficha, el caballo puede moverse libremente sin restricciones. Vale, hay dos formas de finalizar el juego, que es mediante un empate o tablas, como se le dice tradicionalmente, o mediante una victoria de un bando, la cual significará un jaque mate. Un jaque mate se produce cuando un rey de alguno de los dos bandos está siendo amenazado por una ficha enemiga. ¿A qué me refiero con esto? Al yo mover este alfil blanco a esta posición, estaré amenazando al rey negro. Y el rey, la única forma de escapatoria, de tener dos funciones. El rey solo puede moverse a una casilla que esté disponible y que pueda ocupar ese espacio. Si el espacio a la posición final que yo quiero mover no hay ninguna ficha o hay una ficha enemiga, puedo moverme libremente hasta esa posición y así podré evitar el jaque. En caso contrario, de que la única casilla disponible también continúe en el movimiento de jaque, el rey podrá escapar del jaque cuando una de sus fichas aliadas se interponga en el camino ocupando el jaque por el rey. Así el rey podrá evitarse el jaque. En este caso, moví la dama negra para evitar el jaque. Y al momento yo muero las pilas hasta la dama negra, el rey negro continuará en jaque, pero el rey podrá comerse la ficha y así quitarse el jaque. Y vale, esa es toda la lógica de lo fundamental de cómo se puede jugar el ajedrez.